Bienvenido, doctor Raimundo Domínguez. Qué gusto tenerlo el día de hoy aquí, además para abordar un tema que, bueno, a niños, jóvenes, adultos seguramente nos va a interesar muchísimo. Doctor, pues sea bienvenido. Vamos entrando con el tema, cactáceas. Bien, muy buenos días, Cintia. Muy buenos días a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Gracias por tener esta oportunidad de hablar de algo importante, como lo ha dicho usted, las cactáceas. Y es un tema que necesitamos dar a conocer a muchas personas. Es un tema fundamental de nuestra vida, de nuestros entornos. Usted me ha preguntado qué son las cactáceas, Cintia. Es correcto. Bueno, debo decirle que las cactáceas son plantas que han evolucionado y que disponen de órganos modificados. Esto es cambio de hojas laminares por espinas aciculares. Eso es con el proceso evolutivo de muchos millones de años en los cuales eh, eh, han desarrollado la capacidad sensorial de la luz a través de esos órganos que han modificado cambiar hojas laminares por espinas. Además, las cactáceas tienen en su estructura una estructura fibrosa que les permite captar y almacenar una gran cantidad de agua. Esto es superior a otras especies vegetales en las cuales cohabitan, ¿no? El almacenar esta gran cantidad de agua les permite sobrevivir largos periodos de sequía. Es por eso que encontramos a la mayor distribución de cactáceas en las áreas desérticas, en este caso en nuestro país, en el noroeste de México. Otro mecanismo que tienen las cactáceas de adaptación a la aridez, de adaptación a las zonas áridas, es el mecanismo de adaptación para hacer el proceso fotosintético. Esto es que realizan la asimilación de luz solar en el día y mediante el mecanismo CAM, o sea, metabolismo ácido crasuláceo, llevan a cabo el consumo de dióxido de carbono en la noche y a través del ciclo de Calvin producen su energía, sus azúcares. Esto es otra manera de hacer uso muy eficiente de los recursos que ellos tienen. No desperdician el agua en hacer transpiración como las otras plantas. Gracias, doctor. Sé que es un mundo de información muy, muy interesante y yo la voy a tratar, se la voy a ir quitando gajo a gajo. Mire, lo primero que me interesa y me interesa mucho descubrir es, en este caso, por ejemplo, ¿cuál es la importancia concretamente de los cardones como los conocemos la mayoría de nosotros? Bueno, hablando del grupo primero de todas las cactáceas, ¿no? que son muchísimas cactáceas, las cuales todas son endémicas del continente americano. Que se tiene conocimiento acerca de 1.500 especies de cactáceas, de las cuales 850 de ellas se distribuyen en México, y de ese total 715 de especies de cactáceas son endémicas de nuestro país. Tenemos una gran riqueza de cactáceas y dentro de ellos tenemos una especie icónica, una especie enigmática de las zonas desérticas de nuestro país, sobre todo el noroeste de México, y como tal tienen un alto valor ecológico, un alto valor biológico, en los cuales son elementos indispensables de su área de distribución. La importancia de los cardones radica pues que como elemento primordial, como elemento base de la cadena trófica,
Esto es ya que sus flores y frutos sustentan vida de muchas especies de fauna. Podemos englobar insectos, aves, reptiles, carnívoros, mamíferos grandes, o sea, toda la fauna en un momento determinado de una época del año dependen de las flores y los frutos de los cardones. Sobre todo porque ahí se provee el recurso alimenticio que permite el paso de la vida, o sea, la transición de vida de la época seca, que es la época de estío, la época más árida, más hostil, hacia la época húmeda, hacia la época lluviosa de los meses de verano. Los cardones permiten también la interacción biótica con el medio, es decir, proveen los recursos para que mucha fauna persista en este ambiente desértico, ¿no? Doctor, y tal ha sido su importancia. Bueno, lo primero que a mí me llamó la atención cuando me acerqué a un cardón, desde su conocimiento, el conocimiento de los biólogos, es su longevidad, ¿no? Y eso me hizo a mí parecer un mundo fascinante. Y no solo a mí, digo, están considerados, por supuesto, ya bien lo decía usted, un patrimonio de la naturaleza importantísimo. Tanto así que se le ha designado una fecha ahora, el 10 de octubre, acaba de pasar esa fecha para conmemorar la presencia en el hábitat y en el mundo de esta maravillosa cactácea. ¿Por qué concretamente se le ha designado ese día, doctor? Bueno, antes que nada, qué bueno que se le ha designado un día a esta especie o a las especies de cactáceas. Se tiene conocimiento que no es una fecha validada todavía, pero en México, a iniciativa de muchas organizaciones de ciudadanos, organizaciones de la sociedad civil, fundaciones, han impulsado el día 10 de octubre como Día Nacional de las Cactáceas en México. Y bueno, esta fecha tiene como propósito, entre muchas cosas, ¿no? Lo que usted y yo estamos haciendo ahorita, divulgar la importancia de esta especie en particular, precisamente de conocer y de valorar la importancia que todas las cactáceas tienen y sobre todo que esta especie de cardón tienen en los ecosistemas naturales, en los usos rurales de las comunidades, en la gastronomía de las comunidades donde se distribuyen. El cardón también es llamado cardón gigante o cardón pelón. Y lo vuelvo a repetir, es una especie icónica de nuestra península de Baja California, es una especie enigmática, no sabemos todavía mucho de lo que podemos entender y buscar dar respuesta a muchas preguntas relativas a esa especie de cardón en especial. En este mismo orden de ideas, me preguntaba, bueno, su importancia queda al descubierto, y usted adelantaba un poco de estos procesos de la vida que seguramente dan respuesta a una pregunta que sigue, doctor. Mi pregunta es, ¿cómo es posible que los cardones sobrevivan la cantidad de años que sobreviven? Aquí podemos entender, y eso nos lleva a, a sacar preguntas con esa inquietud de conocer más. Solo nosotros pasamos y vemos los cardones y pasamos nuestros años y vemos los cardones y seguimos pasando y vemos los cardones. Precisamente su longevidad es la que les permite sobrevivir en este ambiente como el que tenemos, como este ambiente nuestro que tenemos aquí, pero también tienen otras características que los distinguen, ¿no? Esa es la eficiencia de sus sistemas reproductivos. En este caso, su floración y la habilidad que las semillas tienen para germinar en este ambiente que requiere unas condiciones microclimáticas muy adecuadas para que una planta tan endeble, una plántula de cardón tan endeble, tan frágil, pueda sobrevivir.
en este ambiente tan árido. Otro mecanismo que tienen las plántulas de cardón es inmediatamente adaptarse a la aridez. Cambian sus sistemas celulares para iniciar lo que hace rato mencionamos, la eficiencia en la economía y la utilización del recurso agua, precisamente porque es muy escaso, no está disponible en todo momento, y los cardones en su etapa inicial de desarrollo serán 2, 3 centímetros, 5 centímetros, deben ellos activar el mecanismo para adaptarse a la aridez. Doctor, esto implica también a la vez algunos procesos que deben de ser muy particulares. Usted lo acaba de describir. ¿Hay algún otro proceso en el ciclo de la vida de los cardones que le gustaría abundar en este momento para ilustrarnos más? Sí, sí los hay, y son procesos muy fascinantes que cada vez que nosotros hacemos el seguimiento del estudio, siempre hay preguntas que se formulan precisamente en cada sitio donde entramos. En cada lugar donde nos paramos a observar los cardones, siempre nos llega la pregunta, ¿cómo le hacen para tener tanto tiempo? ¿Cómo le hacen para sobrevivir? Esto es, sí hay procesos particulares en el ciclo de vida de los cardones. Nosotros en el equipo de aquí de laboratorio, en compañía del doctor León de la Luz y del doctor Medel, hemos estado haciendo, así por décadas anteriores, un seguimiento de la vida de los cardones aquí en Comitán. Y precisamente llegamos a entender que los cardones en su esperanza de vida tienen ciclos o pulsos. Esto es, podemos hablar como un ejemplo así muy rápido, decir, 2021 fue un año muy factible o con muchos recursos para que nacieran muchas plantulitas de cardón, pero tiene que ser 2021, 2022, 2023 para que esos logren crecer, tener disponibilidad de agua, disponibilidad de humedad, disponibilidad de protección solar. Esos 3 años que requiere para que una plántula active el mecanismo de adaptación a la aridez. Probablemente después del 2025 al 2035 no llueva, entonces podemos hablar de un ciclo o un pulso que en el 2040-45 va a haber otro pulso donde van a volver a nacer, van a tener condiciones para volver a nacer así. Y de esa manera hemos visto que no todos los años pueden lograr que sus semillas germinen y logren desarrollar un nuevo individuo. Tiene que haber condiciones de un año, el siguiente año y el tercer año. Esas condiciones deben permanecer favorables para que las plántulas, las semillas germinen, las plantulitas crezcan y las plantulitas activen el mecanismo de aridez. Pueden pasar décadas, 30, 50 años, para lograr un nuevo individuo reproductivo de cardón. Ese es el reto de cada planta de árbol o planta de cardón que vemos. Su reto es tener un nuevo individuo reproductivo para que para que exista la continuidad de vida de la especie. Pues hasta aquí, doctor, pensar, por ejemplo, yo como historiadora, pienso que ha de haber sido fascinante para los primeros habitantes españoles toparse con estos ejemplares, ¿no? Y que además, a lo mejor algunos de ellos por allá por San Javier se hayan topado con alguno de los misioneros y todavía esté de fiel testigo de la historia, ¿no? Eso, bueno, a mí me parece maravilloso. Pero, ¿por qué no hacemos conciencia? ¿Qué podemos, doctor, hacer? Veo que mucha gente incluso
los derriba, se los lleva, tal vez porque no tiene conciencia plena de lo que hay significado para la naturaleza, estos retos de los que usted nos habla. Yo le preguntaría a usted como biólogo, ¿qué podemos realmente hacer la ciudadanía para conservarlos? Muy, muy importante su pregunta, Cintia. De inicio, tenemos que dar a conocer la importancia de lo que cada especie vegetal en nuestro entorno nos ofrece. En este caso, yo voy con la presunción de que debe ser una educación con una conciencia individual. Yo como individuo debo tener conciencia de que debo cuidar mi entorno. Y yo como individuo soy responsable de que mi familia, mis hijos, mis familiares, transmitirle esa información. Y así podemos tener una conciencia grupal, podemos tener una forma como divulgar el valor biológico, el valor ecológico, el valor ambiental, el valor productivo, el valor escénico de esta especie. Otra cosa importante es no destruir sus áreas naturales donde se distribuye. Bueno, hay tantas cosas. Puedo dar así un ejemplo de que en áreas de manglar, ese es un problema serio porque muchas compañías productoras de especies como camarón desmontan áreas de manglar. A lo largo de 10 años, esas áreas ya no son productivas para el área de manglar, digo, para el área de producción de camarón, y quedan esas áreas perdidas, sin la cobertura vegetal que tuvieron los manglares. Es un ejemplo exactísimamente igual para esta especie de cardón. Un ejemplo es, voy a hablar del Valle de los Planes, un área agrícola que fue importante, ya el recurso agua ya se redujo, ya quedaron las áreas descubiertas. Y aquí lo anoto, puede ser un paliativo a largo plazo recuperar esas áreas desmontadas. O sea, volver a sembrar esta especie de cardón como las había antes. Ya con apoyo técnico para hacer la recuperación de esas áreas, puede como un paliativo recuperar áreas para que estas especies sigan produciendo, porque ya no fueron útiles a la producción de alimentos por la escasez de agua, por la salinización del suelo, y esas áreas quedaron. Y así sucesivamente hay muchas áreas. Las áreas urbanas han destruido muchas áreas de cardón, las áreas turísticas han destruido muchas áreas, inclusive hay especies de cactáceas en peligro de extinción aquí en Baja California a causa de la expansión urbana, la expansión comercial. Y bueno, pues hay muchos intentos por conservarlos, ¿no? Hay programas en las áreas naturales protegidas, hay muchos programas de reforestación de áreas. Afortunadamente aquí vamos a tener el jardín etnobiológico, en el cual va a ser un escaparate, por decirlo así, donde se va a poder dar toda esta información, donde se va a poder hacer y conciencia, sobre todo en los niños. Ellos captan todo de una manera muy sencilla y ellos conservarán esa conciencia para que tanto esta especie de cardón como todas las especies que nos rodean deben ser conservadas, no deben ser destruidas ni destruidos sus áreas naturales donde se distribuyen. Podemos seguir hablando, usted sabe cuánta información de esto, pero antes que esto es la conciencia individual y es la conciencia de grupo la que nos va a llevar a entender que las plantas no están porque sí, sino porque nosotros somos parte de ese ambiente que se inició mucho antes que nosotros. Doctor, pues esta es apenas una primera página de algo que podría ser escrito en muchas más. Y yo le quiero agradecer
muchísimo su tiempo, su disposición bajo las condiciones en las que estamos ahora mismo trabajando a distancia. ¿Algún mensaje final quisiera comentar, doctor, antes de cerrar la entrevista? Sí, claro que sí, Cintia, es muy importante, ¿no? Ya que estamos en este concepto de expresar eso. Sí, sobre todo el deseo que más personas sigan involucrándose y que más personas reconozcan y valoren la importancia que estas plantas tienen para nuestras vidas. Si todos fuéramos conscientes que cada inhalación de oxígeno que nosotros hacemos en cada momento de nuestra vida, ese oxígeno viene purificado por una planta. Si fuéramos conscientes de eso, nuestra vida fuera diferente. Ser conscientes que las plantas nos proveen los alimentos. Ser conscientes que nosotros ahorita dependemos del maíz y del trigo a nivel mundial. Ser conscientes de que en este caso los cardones, pues los vemos en el sol, los vemos en calor, los vemos en todo momento, pero hoy sí no nos importa lo que pase. Pero sí es importante que las personas se sigan involucrando y se preocupen. ¿Por qué? Porque las especies están y están antes que nosotros, y las especies también nos proveen un bienestar. Hay personas que tenemos esa capacidad de percibir el entorno que nos rodea, de poder decirle qué hermoso cardón con sus flores, qué hermoso cardón que está proveyendo alimento a tantas abejitas, a tantas aves, qué bonito lugar con este cardón. Eso lo podemos tener, pero es tener en nuestro interior una conciencia que nos permita hablar de eso. Y por igual, pues el deseo sigue siendo que más personas procuren la importancia que los cardones tienen para nuestro entorno árido aquí en nuestra península Baja California. Además, los cardones son un excelente recurso para explotarse totalmente de manera sustentable. Que mucha gente se entere que la miel producida de cardón es una miel riquísima, de alta calidad. Con ese elemento solo podemos decir que los cardones son una parte esencial de la vida que nos rodea aquí en nuestro entorno de nuestra querida península de Baja California. Pues doctor, muchísimas gracias. Ya me antojó por lo pronto por la miel para que empecemos por algo dulce para pensar en la conservación. Le agradezco de verdad toda su disposición, doctor. Es un encuentro gozoso, es un encuentro para celebrar la existencia de esta especie y además de tener un entorno tan favorable para que ello siga prosperando. Nos falta el entorno social, efectivamente. Doctor, muchas gracias. Que tenga usted un excelente día el día de hoy. Pues gracias, Cintia, también por esta oportunidad de poder expresar algo de nuestro conocimiento, de nuestra estancia aquí en nuestro trabajo. Pues de igual manera, muchísimas gracias, Cintia.